Shalom, que Hashem sea con usted. Bienvenido al canal Torah Kabbalah, Historia Crítica del Cristianismo, al habla Camilo Navarro Rubí. En este día, con el tema, ¿son los evangelios literatura o historia? ¿Son los evangelios literatura o historia? ¿Literatura para romanos o hablan algo de historia? Tenemos que ver estos aspectos, si hay algo de historia a través de ellos. Bueno, decir que publicaré más vídeos sobre este tema, porque hay mucho que tocar y que desmentir, y poco a poco iremos subiendo vídeos para que ustedes vayan viendo y que investiguen y salgan del error que les han mantenido engañados durante años el sistema de la Iglesia Católica Romana y las sectas protestantes y los judíos mesiánicos, que son un movimiento cristiano. Y entonces animarle en esta búsqueda y que Hashem le permita ver. Hay que decir primero una frase a todo esto. La búsqueda de la verdad es más que suficiente para motivarse a investigar. La búsqueda de la verdad es más que suficiente para motivarse a investigar. La famosa historia de Yeshua, Jesús, Jesús, como le quieran llamar, solo está en los evangelios canónicos. Los 4 evangelios establecidos por la Iglesia Católica Romana y que todo el mundo los ha conservado en su canon. El gran problema es que los evangelios no tienen nada de historia. Son pura literatura. La verdad, amados, no es cuestión de lo que la mayoría crea. Eso no es. La mayoría opuesta pueden ser muchos. 2 millones de cristianos creo que son los que hay en el mundo. Pues están errados. Porque es puro teología, construcción humana. Y eso es lo que hay en los evangelios. Pura teología, construcción humana. Los evangelios son 4 versiones diferentes, dado que cada uno de ellos contiene su propia cristología. Todos son diferentes. Aunque los llamen los 3 sinóticos, cada uno conserva su propia cristología. Y cada uno, el catolicismo cambió todo para su propósito. Porque luego los escribas cristianos fueron capeando de copista a copista y cambiando lo que no les interesaba, poniéndolo a sus doctrinas. Cada evangelio se leía en una región, pero en una región no leían los 4 evangelios juntos, sino que cada uno leía su propio evangelio. Unos leían el de Marcos, otros leían el de Juan, otros leían el de Lucas, y así.
Por eso al principio había diferentes cristianismos. Hay muchos. Estaban los gnósticos, los paulinos, que son los romanos, los de Juan, los de Pedro, en fin. Habían bastantes cristianismos. Y luego a través de los siglos se fueron desarrollando bastantes, como los gnósticos, los nestorianos, en fin, arrianos, bogomilos. Se han puesto muchos nombres. Todo este desarrollo nos lleva a pensar de que no tenemos ninguna prueba material de la existencia de Yeshua. No tenemos ninguna prueba material, nada. Y las que tenemos son falsificaciones o copias tardías. Para que se hagan una idea, amados. Al principio los escribas cristianos eran de la sociedad pobre y no educados en letras. Por eso al principio cometían errores. Pero en el siglo II de nuestra era se convierten en intelectuales y empiezan los primeros padres de la Iglesia, como los llaman los católicos y los protestantes y los apologistas, y empiezan a meter sus cambios cada uno en los evangelios, a su conveniencia. Y el gran error lo cometieron los católicos primero, protestantes después y mesiánicos por último, en ese orden, con el Nuevo Testamento en el canon. Primero aparecen los 4 evangelios, luego Hechos y luego las cartas de Pablo. Cuando el orden cronológico no es este. Y ya engañan al lector, asumiendo esa lectura. Lo han engañado al lector de la Biblia del Nuevo Testamento. Lo engañaron. Usted empezó leyendo los evangelios, luego Hechos y luego Pablo. Pero el orden cronológico no es este. Primero son las cartas de Pablo. Y luego los evangelios. Por lo tanto, el cristianismo empieza con un ser divino, como lo es para Pablo. El cristianismo no empieza con un ser humano, empieza con un ser divino, como lo es para Pablo, el inventor del cristianismo. Pablo es el precursor principal del cristianismo y el que establece las bases para todo. Y Pablo es el primero que escribe para el cristianismo. Pablo. Así que le engañaron en el orden cronológico. Primero es Pablo y luego los evangelios. Y está discutible. Luego están las fuentes que usan los cristianos y los mesiánicos para decir que Jesús existió. Pero que son básicamente 4. No hay más. Plinio, Tácito, Suetonio y el más usado, Flavio Josefo. Este último
Flavio Josefo, se piensa que pudo ser una falsificación de Eusebio de Cesarea. Y Plinio, Tácito y Suetón son interpolaciones cristianas. Esto está reconocido por la mayoría de historiadores. Así que no hay fuentes fuera de los evangelios, no hay, para decir de que Jesús existió. Aparte de Flavio Josefo, no conoció a Yeshua, sino que escribió lo que escuchó por decir. Y hay un montón de interpolaciones, falsificado o fue falsificado por Eusebio de Cesarea, que es lo más probable. Para que se hagan una idea de quién fue Eusebio de Cesarea, le dio una carta supuestamente escrita por Yeshua 300 años antes, a los que agradece a un príncipe de Dasa por su conversión al cristianismo. O sea, este Eusebio hizo creer a un príncipe de Dasa que Yeshua había escrito una carta de su puño y letra 300 años antes y había predestinado, había predicho de que se iba a convertir este príncipe al cristianismo. Por favor, eso no se lo cree nadie. Para que se crean, vean quién es este Eusebio de Cesarea y las cosas que pudo falsificar. Y para la Iglesia Católica es el gran historiador de la Iglesia y hace cosas como esta que acabo de contar. Luego hay un escritor que ha recopilado 42 escritores de todos los ámbitos del siglo I, que debieron haber escuchado de Yeshua o haberlo conocido y no hacen mención alguna a él, y podrían tener 200 libros en sus estanterías cada uno, y ninguno de ellos hace mención a él. Por lo tanto, queda más que refutado el argumento de que no hay fuentes externas. 42, y ninguno hace mención a él. Los evangelios no son historias. Las fuentes históricas reales, no los evangelios, tienen que ser contemporáneas, múltiples e independientes. No se deben de copiar. Por ejemplo, Mateo y Lucas copiaron a Marcos, añadiéndole sus correcciones y cambios. Importante, Lucas leyó a Flavio Josefo. El Evangelio de Lucas introduce un texto paralelo al de Flavio Josefo. Muchos dicen que Marcos es el Evangelio más antiguo, pero eso es tema de discusión. Pero por lo menos hasta los 90 no se debió de escribir. En lo que podemos ver algunos errores de lo que nos hablan de que los evangelios no pueden ser históricos y que son ciencia ficción. Por ejemplo, Marcos habla de última cena, Juan no. ¿Por qué Juan no menciona la última cena? Y Marcos y los demás evangelistas, sí. Una pregunta, esa contradicción no puede ser histórico, es literatura. Pero lo más importante es que Marcos dice que muere un viernes y los demás, Mateo y Lucas, le siguen.
dice que muere un viernes, pero sin embargo Juan dicen que muere un jueves. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno se pone de acuerdo en nada. Por lo tanto, no son textos ni contemporáneos, ni imparciales, ni nada. Son textos para promover una nueva religión para personas no judías. Para eso les invito a ver en mi canal los vídeos que he hecho. Los evangelios no fueron escritos para los judíos. Invito a ver ese vídeo también, porque también hablo cosas muy interesantes. Tampoco se ponen de acuerdo en el horario en que murió. Uno dice que muy temprano, como a las 9, otro como a las 6 y el otro como de madrugada. Y tampoco se ponen de acuerdo en quiénes fueron al sepulcro y sobre a quiénes vieron. Hay muchas contradicciones. Una dice que vio 2 ángeles, otro uno. Una dice que fue María Magdalena, el otro que fue Pedro. O sea, están llenos de contradicciones. Estos evangelios son pura literatura, no tienen nada de histórico, como vemos. 3/4 partes de los evangelios se cree que vienen de la Septuaginta griega. Y en el capítulo 12 o 7 de Marcos, ahora no recuerdo bien, hay un texto en que dice, como el profeta Isaías dice, y lo que dice ahí no está en el Tanaj, ya es porque está citando la Septuaginta griega. Y luego otro problema, Yeshua, citando la Septuaginta griega, Marcos nos presenta, o sea, una persona que supuestamente existió, la que su existencia, como vemos, está bastante entredicha. Una persona que supuestamente existió judía, hablando la Septuaginta griega a judíos, no, eso no cabe en ninguna cabeza. Por lo tanto, un grave error también. Otra cosa que hay que ver es que los evangelistas copian del Antiguo Testamento, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, para nosotros la Torá o el Tanaj, pues copian varias cosas. Por ejemplo, Marcos presenta a Yeshua como Moisés y hace varios supuestos milagros como los que se le atribuyen a Moisés. Y hay que hablar de Mateo. Mateo hace correcciones en el nacimiento. Y esta corrección que hace en el nacimiento la toma de Flavio Josefo. Luego Lucas copia hasta 10 pasajes seguidos del profeta Elías en Primera Reyes, atribuyéndole cuando Yeshua levanta de los muertos a una persona. Como ven, no tenemos
ninguna solidez en que Yeshua haya existido. Las fuentes que hay no son sólidas. Y hay que estar dispuestos a buscar la verdad. Y esta verdad es estudiando la historia, los rasgos, la arqueología, y saber que todo tiene un propósito y es para nuestro bien. Invitándole a que se suscriba a mi canal, comparta estos vídeos y diciendo que próximamente publicaré más vídeos sobre la supuesta historicidad de Yeshua o la fábula del Yeshua histórico, porque no tiene muchos pies ni cabeza. Así que les invito a reflexionar. Los prógromos del Holocausto nazi fueron católicos. ¿Por qué? Porque los judíos mataron a Jesús, o Yeshua. Y desde entonces la religión cristiana ha estado persiguiendo a los judíos con guerras, cruzadas, la Inquisición y todo tipo de cosas. Y el Holocausto nazi tiene los prógromos antisemitas de los católicos por haber rechazado a Jesús como el Mesías, por haberlo crucificado y por haberlo matado supuestamente los judíos, que eso es mentira. Porque ¿qué pensar de todas estas muertes que se han dado y se han hecho? Si esa persona que dicen que mataron nunca existió. ¿Cómo quedarían esas personas después de todo eso? Sálgase de ahí, sálgase de esa mentira. Y próximamente estaré publicando nuevos vídeos sobre, como digo, la historicidad de Yeshua, Jesús o como lo quiera llamar. Y invitándole a que vean mis otros vídeos y debates sobre el Nuevo Testamento, si Yeshua es el Mesías, supuestamente, porque, como te he dicho, no sabemos a ciencia cierta si existió o no existió. Como vemos, no hay fuentes. O sea que lo más razonable sería decir que a lo mejor que no existió. Y se puede explicar de muchas maneras. Gracias por su tiempo y invitándole a ver mis próximos vídeos. Salón para su familia, paz, bendiciones, que el Eterno le bendiga. Gracias por haberme escuchado este tiempo y saludos desde España, Sefarad. Salón.